De acuerdo. Pues hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando no testeas tu infraestructura como código. Primero, un poquito sobre mí. Me llamo Marco, soy italiano. Llevo unos 8 años viviendo en España y casi unos 4 años trabajando en ThoughtWorks. Somos una empresa de consultoría, líder en el sector tecnológico. Tenemos más de 100 libros publicados y posiblemente nos hayáis oído nombrar para iniciativas como el Looking Glass o para el TechRadar. Siempre estamos disponibles en escuchar los problemas que tengáis e intentar ayudaros en vuestro camino tecnológico. La agenda del día de hoy. Primeramente vamos a introducir el concepto de infraestructura como código, que se suele mencionar o se suele nombrar como IAC. Después vamos a ver si es posible testearla y por qué deberíamos hacerlo. Vamos a seguir con algunas historias reales de empresas que decidieron no testear su infraestructura como código y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias y vamos a traer algunas conclusiones. Primeramente, ¿qué es la infraestructura como código? Para definir nuestra infraestructura como código necesitamos poner alguna pieza de código en algún lenguaje como puede ser CloudFormation o Terraform dentro de nuestro control, del sistema de control de versiones, como puede ser, por ejemplo, Git. Desde aquí podemos tener procesos automatizados que lleve la definición de nuestra infraestructura a la nube o a infraestructura on-premise y se cree la infraestructura de forma automática. Entonces va a ser mucho más fácil recrear la infraestructura en el caso de que vaya algo mal o en el caso de que tengamos que hacer algún cambio y tengamos la confianza de que ese cambio se vaya a llevar a cabo de manera segura. Además, podemos definir nuestro código de infraestructura por módulos. Entonces, podemos, por ejemplo, romper conceptos como base de datos, como networking, en módulos aislados y cada uno se va a poder testear, validar y desplegar de forma autónoma. ¿Se puede testear la infraestructura como código? Pues claramente sí. Tenemos algunos procesos que se suele llamar test unitarios que en la parte de infraestructura como código tienen también una sección un pelín diferente y ahí, por ejemplo, tenemos herramientas de linting, tenemos herramientas de validación de la sintaxis, tenemos herramientas de usar las referencias correctas. Más allá de eso, podemos usar herramientas como el mocking, que nos permite abstraernos de la implementación real. Entonces, por ejemplo, si queremos crear una máquina virtual o un contenedor en AWS, podemos usar esas abstracciones para no tener que tirar de una cuenta real. Podemos seguir en la pirámide del testing añadiendo test de integración, donde efectivamente vamos a hacer la creación de esos recursos y hasta podemos llegar a nivel de end-to-end test y test de aceptación, donde vamos a cubrir el flujo entero del usuario, podemos crear la infraestructura sobre la marcha y luego sobre esa infraestructura podemos correr los tests escritos, por ejemplo, en Playwright, en Cypress, en Selenium. Y luego la podemos ir tirando. Entonces, claramente vamos a reducir el coste por no tener una infraestructura de testing siempre encendida, siempre puesta en marcha, siempre posiblemente sobredimensionada y vamos a tener la ventaja de poder reproducir esos tests todas las veces que queramos. Claramente, subiendo la pirámide del testing, vamos a introducir más dependencias, vamos a introducir más tiempo para ejecutar los tests van a ser más flaky, posiblemente, van a ser más difíciles de mantener, pero vamos a cubrir un área más grande. De forma contraria, cuanto más pequeño sea el test, va a ser más rápido, pero va a cubrir un área más reducida. Ahora, ¿por qué deberíamos testear la infraestructura como código? Hay un montón de ventajas, igual que cuando testeamos nuestro código de aplicación. Podemos tener un feedback más rápido sobre la efectividad de nuestros cambios, nos proporciona una red de seguridad
cuando hacemos un cambio, mejoramos la calidad del código de infraestructura, le liberamos a los testers para poderse enfocar en la parte funcional y nos permite automatizar la parte de despliegue. Cuando sepamos que todo lo que hemos montado funciona de forma correcta, ya tenemos más confianza a la hora de ponerlo en marcha en producción. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? La regla es que todo, y repito, todo lo que no testemos se va a romper. No se va a romper hoy, posiblemente no se rompa mañana, pero tarde o temprano, y muy posiblemente cuando menos no lo esperamos, sí que se va a romper. Ahora, vamos a ver algunas historias reales de empresas que, por una razón o por otra, deciden no hacer este test. Una de las historias más famosas es la del 737 MAX, que ocurrió en 2018. Un pequeño refresh para los que ya se olvidaron de esto. Boeing tardó 20 meses en solucionar este problema. Le costó más de 2.000 millones arreglarlo y perdieron la vida más de 200 personas. ¿A qué fue debido este problema? Boeing, para competir en el mercado de aviones, introdujo un sistema que se llama MCAS, debido a el tamaño de los motores que decidieron instalar para estabilizar el avión. Entonces, de forma automatizada, este sistema estabilizaba el avión empujando la nariz hacia abajo para evitar una entrada en pérdida. ¿Qué pasaba con esto? Que solo tenía un sensor. Y si el sensor no funcionaba bien, el sistema entero dejaba de funcionar. Además, era imposible de desactivar por los pilotos porque Boeing decidió no venderlo como un sistema nuevo para no tener que pagar el training de los pilotos. Entonces los pilotos no sabían ni que estaba instalado el sistema. ¿Cómo se hubiera podido evitar esto? Con la redundancia de los sensores, teniendo al menos 3 y viendo qué dice la mayoría de los sensores, ignorando el que dice algo contrario, permitir desactivar el MCAS por parte de los pilotos si la mayoría de los sensores no funciona o hasta de forma automática y claramente darle un training a los pilotos para saber que primero hay un sistema ahí instalado y que se puede desactivar y cuáles son las consecuencias de cuando se activa este sistema. Siguiente historia, Knight Capital en 2012, una empresa de inversión, decidió montar un nuevo bot de trading con una deadline muy agresiva de escribir el sistema entero, manteniendo la compatibilidad hacia atrás. Llegaron tan apresurados que al final hicieron la puesta en producción 2 horas antes del go live declarado. Y claramente la puesta en producción se tuvo que hacer de forma manual, porque claramente montar una pipeline automatizada es algo impensable. Pues este fallo duró 45 minutos y le costó a Knight Capital 440 millones. A raíz de eso, tuvo que cerrar puertas y la única forma que encontraron para desactivar el bot fue entrar en la sala de servidores con un hacha y romper los servidores, porque no había manera de hacer un rollback. Este sistema, en los 28 minutos que estuvo activo, compró 8,65 mil millones de acciones, un valor de 8,65 mil millones de acciones. ¿Cómo hubiera podido evitar esto Knight Capital? Claramente, a la hora de hacer un plan, tenemos que tener en cuenta algo de margen. Tenemos que tener en cuenta de que haya tiempo para probar, de que haya tiempo para validar nuestra funcionalidad. Cuando tenemos que ir a producción, lo podemos hacer de forma incremental detrás de un feature flag y que haya solo un número reducido de usuarios que tenga acceso a la nueva funcionalidad. Y claramente, automatizar la pipeline de despliegue para poder hacer una puesta en producción de forma automatizada y un rollback de forma automatizada también. Ahora nos movemos a un acontecimiento más reciente, CrowdStrike, probablemente
sea algo que ya todo tenemos en la cabeza. Este outage, este fallo, duró una semana y le costó, no a CrowdStrike, sino a todas las empresas que han sido afectadas, más de 1.000 millones. ¿Qué es lo sucedido? En uno de los archivos de la actualización que se compartió de forma automática, había un archivo de canal defectuoso. Este archivo, al no poder ser leído, desencadenó un bucle de arranque. Y como CrowdStrike opera a nivel kernel, cuando hay un error en su actualización, va a causar fallos graves en el sistema operativo. Entonces era una situación sin salida. ¿Cómo se hubiera podido evitar? CrowdStrike hubiera podido hacer el rollout de sus cambios por fases, viendo, por ejemplo, el 1 o 5% de sus usuarios cómo respondía a la actualización, si había problemas, antes de hacer un rollout global. También permitir a los usuarios elegir cuándo actualizarse. De los 1.000 millones de pérdidas que sufrieron las empresas, han podido ahorrar si esas empresas hubieran podido elegir algunos servidores de prueba donde poder actualizar, en lugar de hacerlo todo de golpe. Además, una solución de rollback automático se suele usar mucho hoy en día, pero el sistema de CrowdStrike no lo permitía. Tampoco tenían previsto tener un entorno de sandboxing donde poder testear estos cambios antes de desplegarlo al mercado global. Facebook también sufrió varios outages. El más gordo probablemente fue en 2021. Un desarrollador estaba ejecutando una tarea de mantenimiento en la red backbone global de la empresa. Es una red que conecta los data centers de Facebook. Se ejecutó un comando que contenía un fallo y acabó desconectando todas las conexiones en la red de backbone. Además, había una herramienta de auditoría que supuestamente tenía que validar los comandos a ejecutar, pero esta también tenía un fallo. Entonces no detectó el problema en el comando. Pues este fallo duró 7 horas antes de resolverse y le costó a la empresa 60 millones. ¿Cómo lo hubiera podido evitar Facebook? Claramente, escribiendo tests en su herramienta de auditoría, simulando los comandos críticos antes de ejecutarlo, viendo el resultado y teniendo redundancia en su red y herramientas para una recuperación más rápida cuando hay fallos de este tipo. Como hemos hablado de Facebook, no nos podemos olvidar de Google, que tuvo un fallo relativamente grande un año antes, en 2020. Google tardó menos en solucionarlo, aquí 45 minutos, pero le costó bastante más, 150 millones. Google estaba migrando a un nuevo sistema de autenticación, manteniendo activo el antiguo sistema. Pero este antiguo sistema reportaba que su utilización era 0. Entonces, Paxos, que es un software de consenso distribuido, no le asignaba ninguna prioridad al sistema viejo. Entonces, todos los datos se quedaron obsoletos y cualquier nueva solicitud de autenticación venía rechazada. Quiere decir que ningún usuario se podía autenticar. ¿Cómo hubiera podido evitar esto Google? Mejorando su propia detección de anomalías y claramente teniendo el sistema de detección de anomalías testeado y simulando todos estos cambios, haciendo un despliegue progresivo y teniendo pruebas de resiliencia, viendo qué pasaría cuando ese sistema Paxos tuviera conflictos a la hora de garantizar los datos. Como hemos hablado de Google, otro competidor muy grande, AWS, en 2017, tuvo un fallo que duró 4 horas y le costó lo mismo que el anterior, 150 millones. Un ingeniero estaba solucionando un bug en S3, que es un sistema de almacenamiento de AWS, y como parte de este bug, de la solución de este bug, tenía que borrar algunas máquinas
donde se ejecutaba S3. Desafortunadamente, este ingeniero escribió mal el comando. Entonces, en lugar de eliminar un puñado de servidores, acabó eliminando muchísimo más. La red de S3 se vio inestable y decidió tomar un reinicio, hacer un reinicio para restablecer la estabilidad del sistema. ¿Qué pasa? Que un montón de servicios de AWS dependen de S3. Y como S3 ya no estaba disponible, se cayeron en cascada todos esos servicios. ¿Cómo lo hubiera podido evitar AWS? Teniendo una herramienta de validación de comandos, pudiendo simular ese comando antes de su ejecución y viendo cuáles son los resultados y pudiendo limitar la capacidad de eliminación de esos servidores. Eso quiere decir que no se pueden eliminar más de un porcentaje fijo de servidores en cada comando. La última historia es una anécdota personal que viví personalmente hace 7 años. Claramente el tamaño un poquito más pequeño. Duró una semana y costó alrededor de $100.000, digamos. Para reducir los costes de la nube, había un script automatizado que toda la noche borraba las máquinas virtuales si no estaban tagueadas con un tag específico para prevenir esta eliminación. ¿Qué pasa? Que una persona de otro departamento decidió hacer limpieza de tags y solo que se quedaran solo los tags que él conocía. Entonces, a la siguiente ejecución del script, ninguna máquina virtual tenía el tag que se estaba buscando, entonces se eliminaron todas. Eso claramente nos llevó una buena sorpresa al entrar por la mañana y también una sorpresa más grande a los pobres chicos involucrados cuando tuvieron que comunicar cuál fue la causa del problema. ¿Cómo lo hubiéramos podido evitar? Otra vez más, validando los comandos y pudiéndolo simular antes de ejecutarlo. Igual que el escenario parecido, no permitiendo que un script automatizado pueda eliminar más máquinas que un porcentaje fijado y claramente mejorando la comunicación entre los departamentos. Vale, eso nos lleva a la conclusión de la charla. Entonces, lo que hemos hablado hoy es que la infraestructura como código debería ser cuidada y mantenida igual que el código que escribimos para nuestras aplicaciones. Deberíamos tener pruebas tanto unitarias como de integración, como end-to-end, como de aceptación, para poder decir de forma cierta que nuestro código no tiene fallos evidentes y posiblemente no tenga fallos que sean fáciles de detectar. Además, es importante que el código de infraestructura se guarde en un repositorio igual que el código de las aplicaciones y que se gestione su entrega de una forma automatizada igual que como lo deberíamos hacer para el código de nuestras aplicaciones. Además, cada vez que tenemos que ejecutar un comando que sea de forma manual o de forma automatizada, deberíamos tener en cuenta que ese comando tiene que proveer una forma de simular la ejecución y decirnos cuáles serían las implicaciones de su ejecución. Finalmente, nos deberíamos poder permitir destruir un porcentaje significativo de nuestra infraestructura de forma automatizada. Os agradezco muchísimo haber venido. Aquí va un código QR para poderme dejar feedback sobre mi charla y os agradezco mucho el tiempo que le dediquéis.